En el siguiente vídeo vamos a ver cómo poder realizar una conversión de la posición de un bit en una palabra de entrada a un número decimal que indique qué posición exacta es la que tiene ese bit dentro de esa palabra. De esa forma, si digamos el tercer bit de una palabra de entrada cambia de 0 a 1, el resultado de la función nos arrojaría un 3. Si es el quinto bit el que cambia, nos arrojaría un 5, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que una vez teniendo eso decimal, vamos a volcarlo haciendo una conversión decimal binario en un byte de salidas para poder atacar, en este caso, las entradas digitales de un V20. La idea es utilizarla para, como decía, poder atacar las entradas digitales de un V20 utilizando la macro 4 de velocidades fijas en modo binario, y en vez de atacar esas entradas digitales de forma directa, hacerlo mediante las salidas digitales del PLC. De esta forma, como en el V20 únicamente tenemos 4 entradas digitales, esas 4 entradas digitales nos darían bueno, pues para una serie de combinaciones entre ellas en modo binario, que nos arrojaría una velocidad asociada en función de la parametrización que nosotros hayamos hecho en la macro. Pero hacerlo a través de las entradas digitales de un PLC y cableando las salidas digitales del PLC con las entradas digitales del V20 nos da la posibilidad de conectar una serie de pulsadores o interruptores a las entradas digitales del PLC, por ejemplo, conectar pulsadores o interruptores desde I00 hasta I07, pero podríamos extenderlo en este caso al segundo byte hasta llegar a I1.7, y teniendo esos 16 pulsadores como máximo, poder hacer que activar cada uno de ellos correspondiera a la velocidad parametrizada en el V20 asociada al número decimal de ese pulsador. Es decir, que pues el tercer pulsador me volcaría a la tercera velocidad, el quinto pulsador la velocidad número 5, el octavo pulsador la velocidad número 8, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma hemos preparado una pequeña función. Bueno, habría dos formas de hacerlo. El primer método es el método tradicional, únicamente pues tendría que coger y detectar un flanco positivo de cada uno de los pulsadores y volcar en este caso el correspondiente decimal en el byte de salidas. De esa forma, si queremos que I00 nos convierta a la primera velocidad, pues vuelco directamente un 0 en byte de salida y la primera velocidad serían 0 hercios. I01 en este caso me volcaría la primera velocidad, que en este caso QV0 valdría 0001. Bueno, pues cogería la primera velocidad parametrizada, en este caso en el V20, y así sucesivamente con todas las entradas digitales. Claro, esto nos obligaría a programar pues un segmento o una porción de segmento por cada una de esas velocidades, haciendo el volcado, el movimiento del correspondiente decimal en ese byte de salidas. O bien podemos hacerlo con otro método, que es mediante bueno, pues una función que hemos preparado, que se denomina convierta a decimal. En esta función vemos que lo que tenemos es una entrada que vamos a aplicarle como una palabra completa y nos va a devolver un correspondiente decimal del último bit de esa entrada que ha cambiado de 0 a 1. Es decir, el flanco positivo de cada bit nos arrojaría un número decimal correspondiente. De este modo, si hemos activado pues el tercer bit de la palabra de entrada, aunque hubiera otros bits previos activos anteriormente, como consecuencia de que en vez de pulsadores atacáramos a las entradas con interruptores, pues me devuelve el último bit en el cual ha ocurrido un flanco positivo. Ese bit, ese número decimal, que al final representa el último bit que ha cambiado, lo convertimos posteriormente a binario, volcándolo en el byte de salida, que bueno, van atacando bit a bit a las entradas digitales del V20. Bueno, esta función es bastante sencilla, no tiene mucho, está programado en SCL, de modo que lo que hemos hecho en esta función es bueno, pues parametrizar como input una palabra de entrada, que al final bueno, pues va a ser la primera palabra de entrada que nosotros vamos a utilizar en el PLC, que es W0, y esa palabra de entrada le hemos superpuesto mediante el comando add un array de booleanos de 16 posiciones, de forma que cada vez que nosotros cambiemos un bit asociado a esa palabra en el vector de entrada, bueno, pues nos va a conmutar de 0 a 1 ese bit que ha cambiado dentro de la palabra. Bueno, una vez hecho eso, hemos parametrizado también como output de la función el número decimal que nos tiene que arrojar. Tenemos ahí un par de statics también que nos van a hacer falta a la hora de programar la función. El primero es un índice, porque vamos a utilizar un bucle for, y el segundo es un valor que he denominado vector previo, porque se trata de detectar el último cambio que haya ocurrido. Es decir, realmente lo que queremos es que esta función nos dispare por flanco cada vez que cambie un bit, y ese bit
que cambia, ese último bit que cambia es el que quiero detectar en la función. De esta forma lo primero que hacemos es que comprobamos si el vector de entrada de la función que estamos introduciendo en el ciclo de scan actual es diferente del vector previo, es decir, en el que así detectamos si ha habido algún cambio en alguno de los bits de ese vector, y si lo ha habido, lo que hacemos es que recorremos todos los bits del vector y cada vez que nos encontremos un bit a 1, comprobamos si ya estaba anteriormente a 1 o no en el vector previo. ¿Que ya estaba anteriormente a 1 en el vector previo? Bueno, pues significa que no vamos a detectarlo, pero si en el vector previo no estaba a 1, significa que es el que ha cambiado. Entonces lo que hacemos es que el número decimal lo hacemos corresponder con el índice, que es en la posición en la que estamos buscando en ese momento. Y posteriormente, una vez que finalizamos esto, a ese vector previo le volcamos el valor del vector de entrada actual. De ese modo, en el siguiente ciclo de scan, vamos a entrar con un nuevo vector de entrada que vamos a comparar con el vector previo del ciclo de scan anterior. Bueno, pues haciendo esto, podemos comprobar de forma sencilla si queremos testear el funcionamiento de la función. Bueno, vamos a probarlo con PLCSync, creo que tengo un PLCSync abierto. Bueno, quizás no lo tengo abierto, entonces lo que voy a hacer es testearlo directamente intentando cambiar bit a bit los valores de la palabra de entrada. Cargamos. Y en este caso conmutamos a Run y abrimos la vista extendida de PLCSync. Bueno, una vez que tenemos PLCSync en vista extendida abierto, vamos a introducir algunos parámetros para poder comprobar el funcionamiento. De hecho, vamos a introducir todos los bits del primer byte de entradas. Luego vamos a comprobar qué decimal es el que nos arroja. Y posteriormente, dado que vamos a volcar ese decimal en el byte de salidas, vamos a poner por aquí también el byte de salidas y comprobamos que efectivamente la combinación asociada es la que nos interesa. Bueno, pues vamos a monitorizar el funcionamiento. Y monitorizando el funcionamiento vemos que, en primer lugar, evidentemente voy a intentar minimizarlo un poco para poder colocar todo completo en pantalla. Vemos que si no activamos ninguna entrada, evidentemente la combinación binaria asociada es un 0. Si activamos la primera entrada, veis que vuelca también un 0, al final es lo que nos interesa, ¿no? Que la primera entrada es que la posición 0 nos vuelque directamente un 0. Si activamos la segunda entrada nos da un 1, la tercera nos da un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Si activamos varias, por ejemplo, tenemos activa la I02 y luego activamos la I04, nos arroja un 4, que es la última que ha cambiado. Si ahora activamos la primera, nos arroja un 0, que es la última que ha cambiado. Si ahora activamos esta de aquí, nos arroja un 7, que es la última que ha cambiado. Es decir, realmente nos está detectando la última que ha cambiado. Y si nos fijamos en la combinación binaria asociada, debería igualmente arrojarnos una combinación binaria que fuera la del número decimal que estamos convirtiendo. De esa forma, bueno, pues si tenemos aquí la segunda de las entradas, nos arroja un 2 y nos cambia Q01 a 1, que en este caso la combinación binaria de ese byte correspondería al número 2. Si tuviéramos un 3, pues en este caso nos marca Q00 y Q01. Si tuviéramos un 6, pues nos marca en este caso Q00 y Q02, etcétera, etcétera. De esta forma atacamos con estas 4 primeras salidas de Q00 a Q03 las entradas binarias del V20, las entradas digitales del V20, consiguiendo la frecuencia que hayamos parametrizado directamente con la macro 4, desde la velocidad 0 hasta la velocidad 7, es decir, las 8 primeras velocidades. Bueno, es un método relativamente sencillo de hacerlo y de programarlo, y nos ahorra este volcado individual de cada una de las entradas digitales al byte de salidas, que bueno, siempre es menos elegante quizás que en una única función.